Despegamos. Hola Aerolovers, bienvenidos al canal, soy Sergio Coscolín y hoy vamos a analizar el Cetus Pro FPV Kit. En esta caja podremos encontrar todo lo que necesitas para aprender a volar un dron de carreras desde el principio, sin tener ni idea. Incluye todo. Vamos a ver en un momento el unboxing. Después del unboxing vamos a ver detalladamente qué incluye el kit. Dentro de la caja podemos encontrar las gafas para hacer el FPV, el mando de control, ¿de acuerdo? Tenemos también el dron y una bolsa con las baterías, el cargador y todo lo que podemos necesitar para volar el dron de la manera más segura. Dentro de la bolsa de transporte nos podemos encontrar todos estos objetos almacenados perfectamente para su protección. Vamos a ver qué es lo que incluye realmente el kit. Tenemos, por supuesto, las gafas de FPV con las gomas de sujeción de la cabeza, ¿de acuerdo? Son bastante cómodas, no hacen nada de daño, ¿vale? Tiene aquí un acolchado bastante agradable al tacto, ¿de acuerdo? Luego veremos más detalladamente qué opciones nos permiten las gafas. Tenemos también el mando a distancia, mando de control, con una protección de goma para los sticks, ¿de acuerdo? Y que vaya en su bolsa perfectamente protegido. Nos encontramos también un manual de usuario y una guía de acceso rápido, el dron propiamente dicho, un cargador de baterías que permite cargar las dos baterías a la vez y que además nos sirve para indicar el voltaje de la batería y saber si está correctamente cargada. El cable USB para cargar las baterías, una bolsa con un juego completo de hélices de recambio, un accesorio, una herramienta para poder desmontar las hélices si necesitamos cambiarlas y, muy importante también, un conector USB para poder configurar la placa del dron con Betafly, ¿vale? Que es un protocolo que nos permitirá hacer muchas configuraciones especiales, pero eso ya para niveles avanzados. Beta FPV también me incluyó, junto con el kit, una serie de pegatinas y un llaverito. Es un detalle. La principal característica de este kit es que nos viene todo listo y preparado para llegar, conectar y empezar a volar. No tenemos que saber nada de configuraciones, de programación, ni nada. Todo lo tenemos aquí. Con estas piezas podemos empezar a volar el dron en muy pocos minutos. En primer lugar vamos a analizar las gafas FPV. Como podéis ver, son muy compactas, muy delgaditas por aquí, no son como otras gafas que hay mucho más voluminosas, porque lo que han hecho es poner un cristal en ángulo y entonces lo que es la imagen se proyecta desde la parte superior por medio del cristal. Las gafas son muy sencillas de manejar. En realidad solo tendremos que encenderlo y pulsar el botón del medio para buscar la frecuencia, una vez que esté encendida la emisora. Y nada más. Vamos a ver ahora lo sencillo que es empezar a volar este dron. Tal como viene de la caja, cogemos el mando a distancia, encendemos con el botón de aquí, hasta que hace el sonidito como que está encendido. El mando de stick abajo, este es el de velocidad de motor. Y todos los interruptores también en la posición más baja. Dejamos el mando aquí encendido. Ahora cogemos el dron. Aquí tenemos el cable de la batería. Conectamos la batería siempre intentando dejar el conector
hacia el lado de la batería, del cable, porque si no, no podemos conectarlo. Lo introducimos hasta que hace un pequeño clic y se queda encajado ahí. Y ahora ya podemos enchufar la batería. ¿Ves que empieza a parpadear unos LEDs? Eso quiere decir que está intentando nivelarlo. Tenemos que colocar el dron sobre una superficie estable y plana para que se ajuste y se nivele. Y una vez que deja de parpadear los LEDs, quiere decir que está listo para volar. En realidad, podemos empezar a volar el dron sin gafas. Con este interruptor armamos el dron y ya empiezan los motores a girar. Y ahora, para hacer esta prueba, lo voy a poner en modo Sport. Al aplicar aquí un poquito de mando de stick, ya despegaría. Así de sencillo es empezar a volar el dron. Vamos a ver qué opciones nos permite este mando. Tenemos, por supuesto, los dos sticks para dar velocidad, dirección, alabeo y profundidad. Tenemos el botón de encendido y luego tenemos 4 sticks y un botón de setup, que en principio no lo vamos a necesitar, y un botón de bind, que es para sincronizar con cualquier otro dron que tengamos y queramos volar con este mismo mando. El mando incluye también un conector jack de auriculares y un conector USB-C para poder cargar el dron o conectarlo a un ordenador para tanto configurarlo como utilizarlo como joystick para cualquier otro tipo de juego. El mando dispone de 4 interruptores. El primero de todos ya hemos visto que es para armar o desarmar el dron. Esto quiere decir que cuando lo pulsamos hacia arriba empiezan a girar las hélices y si lo bajamos se para y se detiene. Por defecto, este dron, cuando se choca contra una superficie, contra una pared o se nos cae al suelo, detecta que se ha dado un golpe y se paran las hélices. Pero por si acaso, siempre es bueno tener el dedo aquí a punto para poderlo desarmar y que dejen de girar las hélices. El segundo interruptor nos permite elegir entre 3 modos de vuelo. El modo más sencillo de volar para un aprendiz es el modo asistido, que nos va a mantener tanto la altura como la posición. Para ello utiliza una mini cámara y un láser que mantendrá la altura. El segundo modo de vuelo es el modo que llaman S o modo Sport. Nos permite volar muy sencillamente, muy fácilmente, porque cuando soltemos el mando volverá a su posición natural. Podremos inclinarlo más o menos, pero si soltamos, él mismo se vuelve a estabilizar y es muy sencillo volar en este modo. Y luego tenemos un tercer modo de vuelo, que sería el modo acrobático, modo manual, que ahí ya sí que es solo para expertos y nos permite hacer piruetas, rolls y lo que queramos. Una de las ventajas de este dron es que entre los 3 modos de vuelo que tiene y 3 modos que podemos conseguir aquí de velocidad, que le llaman, que es el interruptor de velocidad desde la velocidad más lenta, velocidad media o velocidad alta. Esto nos permite que con estos 2 interruptores podamos volar desde lo más lento y asistido hasta lo más rápido y en modo acro, que nos permitirá una agilidad total de este dron y gente experta disfrutará de él. El cuarto interruptor tiene 2 funciones principales. Uno, para cambiar la frecuencia en la que emite el dron y así poder volar junto con algún compañero. Y otra función que tiene es el modo tortuga, que le llaman. Cuando este dron se queda boca abajo, detecta que está en posición tortuga y entonces con el interruptor activamos la posición tortuga y pulsando hacia cualquiera de los 2 lados vuelve a su posición natural. Lo volvemos a poner en la posición normal y podríamos armar el dron y empezar a volar. Muchos conoceríais la versión Cetus FPV, esta es la versión Pro. La principal diferencia es que es más grande de tamaño y lleva motores brushless de 18.000 kV que nos confieren
una potencia que no nos la daba la versión normal. La versión Pro, además del tamaño, usa baterías de 450 mAh en vez de las anteriores de 300. Es todo un poquito más grande. La versión Pro pesa 47,5 gramos. Una de las características de este dron es que está hecho de un material plástico muy resistente que aguanta bastante todo tipo de golpes. Yo llevo un tiempo utilizándolo y la verdad es que hoy se ha dado un buen piñazo y se ha hecho una pequeña raja en la protección de la cámara, pero la verdad es que resiste y sigue funcionando como el primer día. Este dron está hecho para soportar casi cualquier cosa, pero si tenemos que cambiar un motor, lo han hecho muy sencillo y va todo con conectores para que podamos desenchufar, quitar 3 tornillos y cambiar el motor. Otro elemento imprescindible y que hace que este kit sea súper completo es esta pieza, que es un cargador de baterías. Nos permite cargar 2 baterías simultáneamente, pero es que además tiene un comprobador de baterías para poder saber qué capacidad tiene actualmente. Las baterías son lipos de una S de alta capacidad, son de 4,3 voltios cuando están cargadas. El cargador de baterías, que además es comprobador de voltaje, nos permite cargar hasta 2 baterías en 15-30 minutos máximo. Incluye el cable USB y en el campo de vuelo podemos llevar un power bank para cargar las baterías. Nos aparecerá con una luz verde la que ya esté cargada y con una luz roja la que se esté cargando. He hecho pruebas de carga y admite hasta 1 amperio de carga en cada batería, así que si utilizamos un cargador de 2 amperios nos cargará en la máxima velocidad que permite este cargador. Si tenemos que ponerle alguna pega a este kit sería que las gafas no incluyen la posibilidad de grabar lo que estamos viendo. Para cualquiera que esté aprendiendo a volar, le gustaría compartir con sus amigos las piruetas que ha conseguido hacer y con estas gafas no lo podremos hacer. Pero bueno, siempre podemos comprarnos un pequeñito grabador de VR que esto conectado a un móvil nos permitirá grabar las imágenes como si estuvieran hechos con una cámara profesional. Y como lo más divertido de todo esto es volar el dron, vamos a ver qué tal funciona. Modo normal. Este modo se ayuda de la cámara y el sensor para mantener la posición y altura, pero en interiores con poca luz o suelos muy brillantes no funciona muy bien. Como podemos ver, se sube hasta el techo o no es capaz de mantener la altura. Recomiendo aprender a volar en exteriores, pero solo si hace poco viento. Vale. Vamos a probar velocidad de espacio, modo Sport. Armamos. Esta es la velocidad máxima que conseguimos en el modo Sport. ¿Ves? Se menea solamente permite un ángulo de inclinación de unos 10-15 grados y podemos conseguir bastante velocidad, pero va bastante despacito. Volvemos a posición. Ahora vamos a probar el modo Sport, pero velocidad media. Armamos para arriba y vemos que ya el ángulo que nos permite es mayor, con lo que conseguimos una mayor velocidad. Y por último vamos a probar modo Sport, velocidad máxima. Armamos, desplegamos y veis que se inclina muchísimo más, lo que permite una mayor velocidad. También es más difícil de controlar. Vamos a probar ahora el modo macro en velocidad mínima. Armamos el dron, despegamos y en este modo, si yo marco, no se estabiliza el suelo. Simplemente tenemos que controlarlo porque cuando yo giro hacia un lado se queda en esa posición y si no lo vuelvo a estabilizar, me continúa. Eso es lo que permite hacer piruetas máximas.
Acabáis de ver cómo el dron aterriza por su cuenta cuando se queda sin batería. Los LEDs en rojo nos lo estaban indicando. Vamos a probar ahora el modo acro en máxima velocidad. A nada que tocamos un poquito, el dron ya nos cambia de posición. ¿Vale? Vamos a intentar hacer una pirueta, porque lo más probable es que el dron acabe en el suelo. Bueno, no he llegado ni a hacer la pirueta. Venga, vamos a hacer. A ver, hacemos un... En esta ocasión me vine a un parque a grabar, pero la verdad es que elegí un mal día porque hace un viento infernal que dificulta muchísimo las maniobras. La imagen en esta ocasión está tomada mediante un accesorio DVR grabador conectado al móvil, aunque el programa que utilicé comprimió demasiado las imágenes y han perdido bastante calidad. Me comí el árbol. Y parece que tengo predilección por comerme árboles hoy. Venga, dale. Espera, que grabo. Grabando. Llamé a mi amigo Ismael para que pudiera volar el dron en modo acrobático y yo poder grabar con la cámara. Empleó tanto sus propias gafas que utilizamos para grabar estas imágenes como su emisora que sincronizamos con el dron. Habíamos estado haciendo pruebas y veis que se activa el mensaje de low ball de batería baja, y ese fue el motivo por el que en breves instantes veréis que pierde el control, porque se activó la opción automática de aterrizaje y perdió el control. Bueno, vamos a grabar. Me encuentro en el club Alas Aragonesas para hacer unas pruebas en el campo de vuelo. La imagen superior izquierda está grabada directamente de la pantalla de las gafas FPV, por lo que podemos ver la calidad de imagen que nos ofrece. En el centro de la imagen nos aparecerá la información del armado o desarmado del dron, así como el aviso de batería baja. En la parte izquierda tenemos el voltaje de la batería del dron y justo debajo un contador con el tiempo de vuelo que llevamos desde que armamos el dron. A la derecha nos aparece el modo de vuelo, N para modo normal, asistido, S para modo Sport o M para modo manual. Y justo debajo la velocidad que lo indica mediante Low, Mid o Fast, correspondiente a lento, medio o rápido.
Como podéis ver por la manga de viento, el día era un poquito movidito y es más difícil controlar el dron, sobre todo para mantenerlo quieto, porque el viento le afecta bastante. En la pantalla aparece ahora el mensaje de low ball que indica que la batería está baja y deberíamos ir pensando en aterrizar. Cuando volamos en tercera persona, como lo estoy haciendo yo ahora, y no tenemos la pantalla para ver la indicación, los LEDs de debajo del dron se encenderán en rojo y nos indicará también que está quedándose sin batería. Bueno, y con estas últimas vueltas yo creo que es momento de aterrizar y poner a cargar la batería. Espero que os haya gustado. No olvidéis darle a like, suscribiros al canal y activar la campanita para que YouTube os recuerde cuando publique un nuevo vídeo. Os dejo ahora con unas grabaciones que hice de las primeras pruebas de vuelo enfrente de mi casa. Recordad que tenéis en la caja de descripción los enlaces de compra tanto del Vetus FPV como del FPV Pro. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si tenéis cualquier duda podéis hacerme preguntas en los comentarios del vídeo. Hasta pronto, nos vemos en el próximo vídeo.